I have a whole bunch of slides to get through tonight. Vamos a ir rápido porque tengo muchas imágenes que mostrarles. And a lot of good information. Y bastante información muy buena. So this is a typical scene that you see from the evolutionary side of things of what the dinosaur life was like. Ok, entonces esta imagen que vemos aquí es la idea que tienen los evolucionistas, este escenario de cómo sería el tema de los dinosaurios. And you always see the skeletons in the museums. Siempre vemos, ¿no? Esqueletos en los museos. And you see this type of picture a lot, the T-Rex chomping on creatures. Siempre vemos, ¿no? Estas imágenes que un dinosaurio está yendo sobre otro animal, ¿no? But we got to go back to what the Bible says. Pero, como ustedes saben, siempre tenemos que ir a qué es lo que la Biblia dice con respecto a este tema. You know, our thinking, as it says, in every area starts with the Bible. Como dice aquí, ¿no? Nuestro pensamiento en cada área comienza con la Biblia. So when did dinosaurs live? ¿Cuándo vivieron los dinosaurios? Was it millions of years ago or recent? ¿Fue millones de años o recientemente? So in Genesis 1:21 through 23, it says Entonces, created them. tenemos en Génesis 1, del 21 al 23, que ellos fueron creados. Yeah. So it created the great sea creatures, everything that lived in the sea, and everything that flew in the sky on day 5. Entonces, en el día 5, vemos que él creó las grandes criaturas marinas, todas cosas que se mueven sobre las aguas según su especie, y todo lo que vuela, y todo era perfecto. All of the great sea creatures that were in existence were created on day 5, along with the moon creatures. Tenemos en el día 5 todas las bestias, todas las animales de todo tipo fueron creados en el día 5. On day 6, it says that all of the land creatures, every beast of the earth, were created. Tenemos que dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo reptil según su género, toda bestia fue creado en este día. All of the different dinosaurs that we think of that lived on land were created on day 6. Entonces, en el día 6 fue creado todo tipo de animal. Todo tipo de animal que hemos visto con respecto a los dinosaurios, formas, todo fue creado en ese día. So then what happened to the dinosaurs? Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué les pasó a los dinosaurios? Because if they were created on day 6, then they were created on the same day that man was, and so they had to have lived together. Si decimos que el día 6 se crearon a los dinosaurios, significa que ellos fueron creados el mismo día que el hombre, ¿no? Y que ellos convivieron juntos. So the leading theory back from probably the 70s and 80s on until fairly recently was that a large meteor struck the earth. Entonces, desde los 70 o 80, ¿no? Hay esa idea de que un gran meteorito, llegó a la Tierra y es el responsable. Sorry, I missed that to translate into Spanish there. No worries, I can translate now. Yeah, okay. So this is where the theory that there was the iridium layer that was laid down between the Triassic and Jurassic, or Cretaceous and Triassic time period that killed off the dinosaurs. Y esto es lo que se dice, ¿no? Que un gran meteorito, ¿no? Aterrizó a la Tierra y que a través de este meteorito mató a los dinosaurios. Y es como la idea que se muestra en la primera imagen que vimos, ¿no? La de Jurassic Park, ¿no?
But in the last few years, it's kind of waned some. There's not as much acceptance that the meteor killed off all the dinosaurs. Pero también vemos que últimamente, en estos últimos años, se ve que ya no hay una creencia tan fuerte en eso como había antes. So what happened to the dinosaurs? Entonces, ¿qué les pasó a los dinosaurios? So now the best theory is that the dinosaurs evolved into birds. Entonces tenemos una teoría que dice que ellos evolucionaron en aves. And that's the best theory they have now, that all Yes. the birds we see have evolved from the dinosaurs. Y esta es la mejor teoría que ellos tienen, que sustentan, ¿no? Que todos los dinosaurios han evolucionado en aves. Well, I'm going to show you this next picture that's the real reason dinosaurs became extinct. Entonces, la verdadera razón por la que los dinosaurios se extinguieron, te la voy a mostrar en unas fotos ahora. Pastor Anderson liked that one. Pastor Anderson, ¿le gusta esa imagen? Okay, so we got to look at the Bible. What in the Bible, is there any event in the Bible that would account for the extinction of dinosaurs? Pero, como hemos dicho al inicio, siempre tenemos que ir a la Biblia. Hay un evento, hay algo que nos puede acreditar que de qué manera se extendieron los dinosaurios. ¿Hay evidencia bíblica con respecto a esto? Well, yes, we talked about one a couple weeks ago. Claro que sí, hay evidencia y hemos hablado hace unas semanas atrás. Diluvio del Genesis, the Genesis flood. ¿No? El diluvio del Génesis. So, if that accounted for the extinction of dinosaurs, were dinosaurs on the ark? Entonces, si cuenta esto como la extinción de los dinosaurios, entonces los dinosaurios estaban en el arca. Yes, because the Bible says in Genesis 6:20 that two of every kind made it onto the ark. Y la respuesta a esto es sí, claro que sí. Dice en Génesis 6:20, de todo ser viviente, de toda carne, de toda especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, serán macho y hembra. Entonces sí, ellos estuvieron ahí, como dice la Biblia. And you got to remember that dinosaurs are just animals. Ahora tienes que recordar, los dinosaurios son solo animales. I think our society has basically worshiped dinosaurs to the point where we've elevated them so high that we think they're just so strange of animals. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La sociedad hoy en día es como que ha elevado y ha puesto a los dinosaurios como animales superiores a los demás, animales, criaturas raras, cuando en realidad los dinosaurios son animales como los demás. But they're just regular animals. But